El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de salud pública de importancia internacional debido al nuevo virus que se originó en la ciudad de Wuhan, en China, al que se le denominó COVID-19. El virus se propaga rápidamente, pasando del continente asiático al europeo en pocas semanas, y de allí llega casi de inmediato al continente americano. Hoy debo informar que en horas de la El 6 de madrugada marzo del se ha 2020, confirmado el primer el presidente caso de entonces, Martín Vizcarra, anuncia el primer caso de COVID-19 en el Perú. 5 días después, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud caracteriza a la COVID-19 como una pandemia. Los países empiezan a tomar medidas, y entre estas, declarar el aislamiento y el cierre de sus fronteras. Hubo allí algunas diferencias de opinión con E-Salud, pero al final nosotros, como equipo de salud, en ese entonces todavía estaba la ministra Inostroza, sustentamos que debía cerrarse los viajes, las fronteras, los vuelos aéreos, los vuelos internacionales. Y así fue. El presidente nos escuchó y al día siguiente se optó la medida. Entonces, así fue como se decidió el cierre de fronteras, lo sustentamos ante el presidente de la República y se tomó la decisión allí. Y luego de eso, a los pocos días vino el tema de la cuarentena. Los casos iban en aumento, ya se había propagado la enfermedad a diferentes regiones, Huánuco, Arequipa, entre ellas, recuerdo, y el norte del país. Y ya los casos iban en mucho mayor aumento. Entonces habría que tomar decisiones drásticas y recuerdo que estuvimos en reuniones permanentes en la PCM, todo el equipo de salud, todos los ministerios, Consejo de Ministros, y ante ellos sustentamos cuál era la situación epidemiológica del país. Recuerdo muy bien que un sábado, antes de declarar la cuarentena, un sábado estuvimos todo el día desde las 7 de la mañana en Consejo de Ministros, sustentando las medidas que debían de tomarse. Y allí se planteó, me recuerdo bien, en Consejo el equipo de salud planteó el estado de emergencia, la situación de emergencia sanitaria y la cuarentena. El 16 de marzo se decreta en el Perú el estado de emergencia nacional y se dispone el aislamiento social obligatorio, la cuarentena. Bueno, a ver, ¿cuál fue el razonamiento para inicialmente recomendar una cuarentena en Perú? Más o menos sabíamos lo que se nos avecinaba, ¿no? Unidades de cuidados intensivos, digamos, con equipamiento insuficiente, personal especializado en cuidados intensivos insuficientes comparados con los estándares de otros países, incluso de la misma Latinoamérica, y lo que teníamos que hacer una primera contención, o teníamos que tratar de retrasar la transmisión comunitaria de esta epidemia, para dar tiempo un poco a los establecimientos de salud y al personal de salud que vaya preparándose, ¿no? Lamentablemente nuestro sistema pues es lento, ¿no? Y cuando digo sistema, me refiero al sistema de gestión burocrática en los diferentes estamentos del Estado, ¿no? No solamente estoy hablando de nivel ejecutivo central, gobiernos regionales, municipalidades, porque la respuesta es integral. O sea, la respuesta, como ustedes han visto, no se circunscribía al sector salud, sino desbordaba el sector salud era casi como una situación de guerra, ¿no? Y todo el mundo compraba equipos, compraba pruebas, las que hubiera en el mercado, y el mercado es el mercado. El mercado no regala, no dona, vende. Y vende al mejor postor, al que paga más, al que compra más, al que lo hizo primero. Y el tema, vuelvo a decir, acuérdense, empezó por Oriente, pasó a Europa, Norteamérica, recién llegó acá.
Cuando nos empezamos a preocupar acá, ya la demanda de todo tipo de tecnología, de pruebas, de insumos, de lo que sea, ya estaba muy crecida a nivel mundial. La primera gran lección para mí es que a pesar de todos los avances que tiene la ciencia, la tecnología en nuestros años, estamos a merced de los gérmenes. ¿Okay? Entonces no porque seamos un país desarrollado o tengamos mucho dinero, estamos libres de contraer enfermedades. Esta enfermedad que ha afectado a ricos y pobres y que ha causado mortalidad entre todos, nos enseña a ser humildes, ¿okay? Y a saber que a pesar de estos miles de años que tenemos de desarrollo tecnológico, todavía tenemos que cuidarnos de los gérmenes. Sabíamos que se iba a venir una pandemia, ¿no? Los epidemiólogos hace años lo anunciaban y a pesar de eso muy poca gente escuchaba. Finalmente vino la pandemia, se ha llevado a muchas personas, a pesar de que hemos tenido la oportunidad digamos, de poner nuestras medidas de control en efecto, y esas medidas de control mostraron ser ineficaces. El sistema sanitario no se encontraba preparado para esta situación extraordinaria. Se generó incertidumbre, acompañada de la desinformación. El incremento vertiginoso de casos llevó al pánico y las personas tomaron medidas desesperadas que ponían en riesgo su salud. Y yo estoy convencido que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica no estuvo preparado, no estuvo listo para tener suficiente capacidad en detectar oportunamente el primer caso del COVID. Ahí se demoraron. Y en una epidemia, perder una semana es un montón. Perder un día ya es bastante. Pero perder una semana, 2 semanas o 3 semanas es demasiado tiempo. Hay una gran diferencia entre iniciar una cuarentena justo cuando llega el primer caso a iniciar una cuarentena cuando ya está pasado más de un mes o 2 meses. Eso es terrible. Entonces la efectividad de estas medidas que clásicamente conocemos en epidemiología dejan de ser muy útiles. Bueno, la estrategia que yo implementé se denominó La salud nos une. Tenía 6 componentes, o 6 pilares básicamente, y 20 componentes. Algunos de ellos ya estaban en pleno proceso de desarrollo. Estos 6 componentes no pueden operar si es que no tienen, a su vez, operaciones de soporte, valga la redundancia. Recursos humanos, financiamiento, legal, logística, gestión y manejo de las nuevas tecnologías, cooperación internacional, manejo de donaciones, alianzas estratégicas y, a su vez, fortalecimiento de la capacidad de organización. En la organización se montó rápidamente lo que se denominó el Comando COVID, una instancia que no existía en el Ministerio de Salud de carácter operativo para que todos las diferentes cabezas de las gerencias de operaciones pudieran en una mesa poner a disposición todos sus recursos de manera tal que puedan planificarse y alinearse frente a un objetivo. Entendí que el Comando COVID era un equipo que había sido formado de algún modo para hacer lo que el Ministerio de Salud no podía hacer, es decir, tomar decisiones, actuar con más velocidad, generar lógicamente una disciplina que necesitan las pandemias para ser manejadas, pero sobre todo volver a lograr la confianza y la credibilidad de los niveles operativos en un Ministerio de Salud que en la pandemia llegaba deslegitimado, sin rectoría y finalmente sin conducción estratégica. Era un trabajo de 24/7, éramos un equipo multidisciplinario. Como comando teníamos una resolución ministerial en donde se dictaban 7 grandes actividades y recuerdo claramente las 7, entre otros. ¿Y por qué lo remarco? Porque todas las primeras era basada fundamentalmente con una mirada hospitalaria. Claro, en ese momento esa era la gran necesidad. Teníamos un noticiero
que todos los días lo veíamos, en donde la imagen Minsa pues estaba en el piso, ¿cierto? Entonces la gente tocaba la puerta, se trepaba a la reja del Hospital Nacional, se moría en la puerta del hospital, se morían en las calles, la verdad que la imagen se quedó en el piso, ¿no? Y eso hacía que todos los días estemos, una cama era un logro, 2, perfecto, y si eran 10, bacán, y ahí estábamos, ¿no? Y ya no solo era la cama, sino era el ventilador, era el respirador, era por último, hasta en términos coloquiales, era incluso hasta toda la gestión hotelera que esto generaba. Bueno, sí tuvimos gran influencia en la toma de decisiones, ¿no? Llegó un momento en que todas las ideas del Comando COVID no solamente eran expresadas por la presidenta del comando, que era Pilar Massetti, la ex ministra, sino que ya después parte de nosotros la acompañaba a las reuniones en el Consejo de Ministros. Entonces se volvió una rutina de todos los miércoles ir a presentarse ante el presidente del Consejo de Ministros y decirle cómo íbamos creciendo, cuál era nuestra expectativa para crecer y darle algunas estrategias de cómo afrontar la gran ola, ¿no? Porque hablamos de la primera, que fue una gran ola. Al comienzo hablábamos con el presidente en una sala, pero después ya entrábamos a la reunión del Consejo de Ministros. Un grupo en particular muy importante fue el del grupo de prospectiva. El grupo de prospectiva lo que hacía era colectar toda la información disponible en el sector y fuera del sector que permitiese tomar decisiones básicamente alrededor del control social de la pandemia, cuarentena. Cuánto iba a durar, cuáles iban a ser las dinámicas, quiénes podían salir, quiénes podían movilizarse, cómo controlar los mercados, todos esos elementos, además de hacer el seguimiento detallado del comportamiento de la pandemia y las proyecciones, qué grupos estaban más afectados, cómo se estaba movilizando alrededor del país, porque efectivamente uno diría que esa es la responsabilidad de la Oficina General de Epidemiología. Sin embargo, la Oficina General de Epidemiología es una oficina muy debilitada. No tiene el número, la cantidad y las calificaciones de los profesionales para poder analizar tantos datos de diversas fuentes. El grupo de prospectiva no solo tenía epidemiólogos, tenía matemáticos, ingenieros, gente que había estudiado el comportamiento, entre otros. Con César Cárcamo, principalmente, nos concentramos en el análisis de los datos que existían producidos por el Ministerio para entender las tendencias del momento y de corto plazo en la pandemia, ¿no? Las tendencias de largo plazo eran bien difíciles de pronosticar, como ha pasado a lo largo de toda la pandemia, pero las tendencias más de mediano o corto plazo eran un poco más entendibles y a través de la información que se disponía. Entonces mi rol mucho fue analizar datos, resumir lo que la información decía en términos de situaciones futuras, riesgos, y comenzar a plantear posibles acciones que se podían tomar o reacciones ante las tendencias que se venían. Y en este proceso se comenzaron a desarrollar otros roles también, ¿no? Ante la experticia, en algunos casos se nos pedía opinión por algunas acciones que se querían tomar, o se nos informaba y comunicaba de lo que se estaba haciendo para un poco de contraste con lo que la información estaba diciendo, ¿no? Y en esas primeras semanas de la pandemia fue frenético, ¿no? Fue una cosa muy de amanecida tras amanecida, dormíamos en el suelo en el cuarto piso del Ministerio de Salud y Guillermo Miranda, que era el coordinador, era la persona que se encargaba de facilitarnos la mayor cantidad de accesos posibles, ¿no? En un momento en que la cultura de la información en el país era muy restringida, ¿no? Y era una cosa que de inicio se planteó, que no podíamos afrontar una pandemia sin tener acceso a la mejor calidad de los datos. Y nos comenzaron a hacer preguntas básicas como que, ¿qué datos necesitas? Y la respuesta siempre era la misma, ¿no? Necesitamos todo. No podemos tener ninguna restricción de acceso a datos, y en la medida de lo posible esos datos tienen que estar puestos de manera pública en repositorios de datos abiertos. Y empezó todo el tema de sintetizar la información de un sistema de salud que es fragmentado, segmentado, y convocar a cada uno de los actores, tanto
de salud, Fuerzas Armadas, policiales, solidaridad, privados, a nivel de sistema y comunicarnos con las regiones para que la información que manden sean de la mejor calidad posible. El problema era evidentemente que si el día que comenzamos a reunirnos, la última semana de marzo o algo por el estilo, ¿no? Si hubiéramos tenido toda la data que te comento de todos los sectores, hubiera sido diferente las medidas que se hubieran tomado o las recomendaciones. No, digamos, una de las cosas que más, mientras el equipo básicamente que se tenía recogía y analizaba la data, digamos, propia del MINSA, cuando pedíamos data a otros sectores, esta data no llegaba, ¿no? Ni por caminos formales ni informales, ¿no? Hablando con ministros de todas las carteras, con quien hablamos, dándonos un contacto, y mientras hablabas con el ministro, en una semana ya había cambiado de ministro, entonces ya el contacto quizás desaparecía, ¿no? Entonces, si el día, no sé, pues 1 de marzo hubiera existido una data en la que sepas cuántas policías tenías, cuántas comisarías funcionaban, cuántas comisarías tenían agua, cuántos colegios pueden funcionar, cuántos niños de poco colegio, cuántos pobres hay en el Perú, cuántos centros humanos, cuántos, o sea, si todo eso hubiera sistematizado, mejores medidas se pueden haber tomado. Pero si no las tienes en ningún lugar, ¿no? Ahora, muchos ministros dicen, está en la web. La verdad que la web está en resúmenes, ¿no? Lo que tú necesitabas es ubicaciones, ¿no? Porque esto se va a dispersar por cuadras, por distritos, por provincias. Necesitamos ubicarlo, ¿no? Entonces, a ese nivel de agregación es el que no está disponible para hacer el trabajo que se necesitaba hacer, ¿no? No había mucha evidencia. Las evidencias que había de manejo en el mundo eran bien escasas. Nosotros teníamos un equipo designado por resolución ministerial, el equipo consultor, el equipo de expertos, y ahí mismo había contradicciones, ¿no? O sea, diferente manejo, porque una cosa es la mirada del neumólogo, otra la mirada del infectólogo, la mirada del médico internista, del médico de UCI, todos tienen diferentes maneras de ver, y entonces diferentes respuestas, diferentes, diríamos, perspectivas de análisis y de manejo, ¿no? Entonces, para sacar la guía de atención, ¿no? Que teníamos que casi cada 15 días revisarla con las nuevas informaciones que habíamos tenido dificultades, ¿no? Mientras tú ya habías decidido que sí se podía atender en el primer nivel, ¿no? Y en algún momento se pensó utilizar medicamentos y efectivamente se acordó en el comité utilizar la hidroxicloroquina, la ivermectina, etcétera, porque era la información que había en ese momento. Había mucha desesperación. Pedimos por favor al señor del gobierno regional que ponga las manos al pecho, que tienen que tener oxígeno, que arreglen esa bomba que está acá malogrando del hospital regional. La gente se muere porque no hay oxígeno. Como gerente central de operaciones, veíamos obviamente todo el país, pero en esos primeros meses la mayor demanda, como luego lo conoció todo el país, venía de Loreto, ¿no? Particularmente de Iquitos, porque no solo para los servicios de e-salud, sino también del Ministerio de Salud en la zona, la demanda había sobrepasado largamente la capacidad de respuesta al nivel que se podía responder, y que era la atención de los casos desde los más leves hasta los más graves, que como se demostró también, no había capacidad suficiente ni de internamiento, o sea, número de camas, ni las atenciones, digamos, más especializadas, como la atención en las unidades de cuidados intensivos, la demanda de oxígeno que se agotó rápidamente, y por lo tanto era una situación sumamente desesperada, ¿no? La principal demanda que hacían los servicios de salud en la zona era camas y oxígeno, ¿no? Perdimos. No, perdimos bastante. Nos equivocamos porque de la manera en que íbamos aprendiendo, a pesar que mirábamos, ya estaba Nueva York, Madrid,
Lombardía, ¿no? Esos lugares donde uno aprendía, ¿no? Nos equivocamos en poner a la gente en su casa y no darle de comer. Nos equivocamos en que uno de la familia salía a trabajar, pero él llegaba el COVID a su casa. Y bueno, la manera en que nos equipamos para poder enfrentar hospitalariamente fue lenta, nos demoramos mucho, ¿no? Y obviamente también hubo mucho miedo parte del personal asistencial, ¿no? O sea, ponte en el lugar de un médico que tenía que intubar a un paciente con COVID y no tenía la protección necesaria, en algunos casos quizás no lo iba a intubar, ¿no? Entonces sí, perdimos por largo, ¿no? Pero yo no creo que eso fue el problema. El problema fue que habiendo perdido y habiendo aprendido que habíamos perdido en la primera ola, nos llegó la segunda, ¿no? No la presencié total, pero sí me queda claro que la pérdida fue más fuerte en la segunda que en la primera. ¿Lo vamos a atribuir eso a la gestión del hospital del momento en donde se produjo la pandemia, de la gestión anterior, del gobierno presente, del gobierno anterior? O sea, el tema, qué sé yo, hubiéramos tenido un poco más de respiradores N95, un poco más de equipo de protección personal, pero lo que falló es el Estado, ¿no? En general, nuestra organización como Estado peruano, y no estoy hablando de gobiernos, ¿no? Porque acá estamos muy acostumbrados a que al gobierno que le explota el problema, ese es el culpable. Y todo lo anterior fue bueno, ¿no? Y eso no es así. Para enfrentar una pandemia o una epidemia, necesitamos que el Estado y todos los sectores funcionen bien. Y el funcionar bien parte desde la infraestructura, por ejemplo, desde los recursos humanos. Entonces, si el Estado no ha provisto del número suficientes de médicos intensivistas, de enfermeras, especialidades en cuidados intensivos, ¿a quién le echas la culpa? ¿A la universidad? ¿Al Estado? ¿A los hospitales? ¿Al Ministerio de Salud? ¿Al Seguro Social? El tema es mucho más complejo de decir, ¿qué hubieras hecho si hubieras estado muy poco? ¿Por qué? Porque los problemas son estructurales. En general hay conciencia, hay que traducirlo eso en acciones y líneas estratégicas, es en poner por delante todo lo que es promoción de la salud y prevención. Y eso implica fortalecer el primer nivel de atención, que es donde se puede vacunar a la gente, informar, generar conductas positivas, digamos, frente a la enfermedad. Y donde además el costo unitario de las acciones es mucho más bajo que los costos hospitalarios, que siempre son muy caros, ¿no? Construir estas villas, ¿no? Las villas de salud que fueron hospitales blancos, que se construían. Nuestro reto era implementarlos en 10, a más tardar en 20 días, coordinar con las autoridades para dotarlas de agua, de baños, de luz, de inyección y extracción de aire, para complementar la oferta hospitalaria que en el caso de salud se duplicó. Pasamos de 8.000 camas a casi 16.000 camas en la pandemia. Pasamos de tener 122 camas UCI a aportar al sistema hospitalario alrededor de 1.064 camas UCI, más otras 900 camas de cuidados intermedios y cámaras de alto flujo, que también es una especie de cuidados intermedios, ¿no? Sumando a esta oferta de cuidados críticos alrededor de 2.000 posiciones. Ese fue el gran aporte de la seguridad social, ¿no? En un sistema colapsado, pero que creo que de alguna manera se notó el compromiso de la gente, el ponerse adelante y siempre destacando el rol de los jóvenes. Si no transformamos la salud, aunque nos tome entre 10 a 20 años el hacerlo, no hemos aprendido nada. Nos estamos confundiendo. Una frase que se acuñó con la pandemia fue una nueva normalidad. Tenemos que aprender una nueva forma de hacer salud. Y hay muchas cosas que forman parte de eso. Y no hay que confundirlo con de nuevo a la normalidad, a lo que era antes. Porque lo de antes tampoco era bueno. Y lamentablemente siento que se están confundiendo las cosas. Que estamos pensando de que, bueno, estamos volviendo a lo anterior. Como si lo anterior fuera bueno. No lo era.
Tenemos que encontrar una nueva forma de hacer salud, si es que realmente aprendimos la lección y si es que queremos honrar a todos los fallecidos con esta pandemia, personal de salud, bomberos, soldados, policías, civiles, la gente de su casa, comerciantes, choferes, todos los que dejaron la vida por esta pandemia. Si no cambiamos y transformamos la salud, no estamos honrando su memoria. ¿Para qué murieron? Si no era para dejarnos un mejor país y una mejor salud. Cuando se inició esta pandemia de COVID-19, nadie pensaba en los efectos en la vida de las personas. En este sentido, los investigadores señalan que nos enfrentaremos a nuevos retos. Las secuelas por la enfermedad, los trastornos en la salud mental, la urgencia que la vacuna llegue a todos, que los servicios de salud estén mejor preparados, entre otros. Hoy es importante promover la conversación social para reencontrarnos a través de los relatos en pandemia.